coser. Entonces sí que es muy complicado para él y para nosotros llevarlo así. Ricardo se está sometiendo a varias operaciones, ¿verdad? Se está operando en Valencia, ¿verdad? Allí os han ofrecido una solución. Sí, como aquí no nos la daban, por mediación de internet nos pusimos en contacto con el doctor Cavadas en Valencia. Fuimos a hacer una visita a su consulta y él nos dijo que sí, que él no lo solucionaba ya. De hecho, nos dijo que lo mejor era hacérselo ya, para que no tuviera ninguna repercusión psicológica en su vida. Entonces este señor nos lo está haciendo ahora en la actualidad. Llevamos 3 operaciones, con mucho éxito las 3, y estamos esperando a una cuarta que estamos en el proceso de espera, porque vamos todas las semanas a Valencia. Le pusieron las operaciones son poniéndole unos expansores en el cuero cabelludo que tiene, e ir expandiéndoselo para luego echárselo hacia atrás y tapar el tejido, la cicatriz. Aquí el Salud recomienda que hasta los 14-15 años no se le opere, ¿no? Porque hasta entonces no será cuando esté totalmente desarrollado. Pero vosotros decís pues que le supone importantes problemas psicológicos, ¿no? Y por eso os habéis querido ir hasta Valencia. Sí, porque date cuenta que, por ejemplo, mi hijo no puede ir a una piscina en verano como todos los chicos de su edad, no puede hacer prácticamente ningún tipo de deporte y vive siempre con un gorro. Entonces, claro, a nosotros nos da miedo que esperar hasta los 14 o 15 años, pues quieras o no, él empieza pues a descubrir sensaciones pues que le pueden llegar a cohibir de alguna manera en su día a día con el resto de los chicos. Emma, además es un tratamiento muy caro, ¿no? Lleváis 30.000 euros gastados y serán hasta 60.000 más o menos, ¿no? Y unas 6 operaciones las necesarias para que él recupere todo su cuero cabelludo. Sí, se valoró en principio, pues bueno, las 3 primeras operaciones cubrirían bastante, pero pues claro, hasta que no se ponen a hacerlo no valoran el coste final. Entonces nosotros sí que conseguimos un crédito privado y claro, pero ha llegado un momento que no hay más dinero. No podemos asumir más gastos porque aparte están los viajes a Valencia de todas las semanas y entonces lo único que nosotros queremos es que de alguna manera nos deriven el expediente allí para que los gastos corran por parte del Salud. En ningún momento pedimos dinero ni pedimos ningún tipo de ayuda, Antonio, simplemente que lo pague quien creemos que lo tiene que pagar. Dime, Alba. ¿Cómo logran compaginar ese viaje semanal? Nos lo decías tú antes, hasta Valencia, con los trabajos, con el colegio de Ricardo. Me imagino que eso también es un gran esfuerzo. Pues es muy complicado, es lo que me comentaba antes, que el día a día es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo compagináis con el trabajo, con los colegios, con la familia? Pues difícil. Difícil porque, bueno, pues entre todos nos vamos ayudando un poco. Ahora hemos tenido la suerte que en su colegio, porque antes, al principio de cada operación, pues no lo dejábamos en el recreo, íbamos a buscarlo a las 11:30. Pero ahora ya el colegio pues se lo queda la totalidad de las horas de colegio y más o menos pues hacemos en ese aspecto una vida totalmente normal como los otros niños. Estáis recibiendo además muchísimo apoyo. Hay un grupo en Facebook, ¿verdad? Con 4.800 seguidores y mucha más gente que os habla, os para por la calle y os intenta ayudar. Estamos recogiendo, tenemos el grupo del Facebook, como has dicho, estamos recogiendo firmas y luego también hemos recibido un apoyo total por parte del colegio de Ricardo, que es Escolapias de Miraflores. Se han volcado por completo en mi hijo desde que empezó primero de infantil. Y luego más, pues también hay otro colegio, el Marie Curie, que también está recogiendo muchas firmas. Aquí en San José hemos repartido hojas por todos los lados. O sea, la verdad es que la gente no esperábamos que nos dieran tantas muestras de afecto y cariño hacia mi hijo. Pues eso es muy importante, sobre todo recibir esas muestras de apoyo, ese cariño y sobre todo pues conseguir que Ricardo sea un niño feliz y curado. Que sin duda lo conseguirá. Gracias, Antonio, por esa historia. Yo vengo de Barcelona, tengo 2 críos y aquí yo creo que van a estar muy a gusto. Pues claro, las grandes ciudades ahora mismo no los puedes dejar en ningún sitio y aquí los puedes soltar, pueden disfrutar, aire puro y yo creo que van a tener aquí una buena educación. ¿Quién ha dicho que las videoconsolas son para niños o adolescentes? En una residencia de Villanueva de Gállego, las personas de la tercera edad se mantienen en forma jugando a la Wii. Lidia también ha compartido la mañana con ellos. Jesús, que tienes ya a las alumnas en acción. Hoy por la mañana aquí en la residencia tenéis una actividad muy especial. ¿Quién nos iba a decir que las personas de la tercera edad también podían jugar a la Wii? Pues sí, pueden jugar perfectamente como cualquier persona.
e incluso mejor que algunos jóvenes juegan. Bueno, ya lo ves. ¿Esto desde cuándo lo estáis llevando en práctica aquí en esta Pues residencia? llevamos poquito, llevamos un mes o así poniéndolo en práctica y bueno, la verdad es que les va muy bien, les gusta y se divierten. Venga, vamos a mover esos brazos, venga. Coge los dos guantes, que son estos, y pégale, como si le pegaras. Ahí, al muñeco. Ahí, así, haz así, pega puñetazos. ¿Con estos Sí, con los dos, venga, dale. Con los dos. Dale golpes. Ay, venga, muy bien. Dale. Bárbara, que usted ya es toda una aficionada y una experta a esto, ¿eh? Me ha gustado, sí. Pues lo que más me gusta son los bolos, sí. Los bolos le gusta más. Esto va muy bien para el hombro, pero me terminó dolorida, ¿sabes? Pero ¿nota que está más ágil después de jugar a la Wii? Pero mucho. ¿Sí? Dale más Mucho se fuerte. nota. Mucho. Todos los ejercicios que te pueden hacer aquí. Muy bien. Es un juego que entretiene mucho. Y sobre todo les mantiene en forma, ¿verdad? Y nos entretenidos y para eso nos el tío más alegre. ¿Cuántos años tiene usted? 86. ¿Y quién le iba a decir hace unos años que con 86 iba a estar jugando a las videoconsolas? Pues nadie. No se lo va a creer nadie. Venga, Bárbara. ¡Hala! ¡Dale! A ver quién ha ganado. A ver quién ha ganado, Bárbara. Yo he perdido. Pues empate hemos quedado. Ha empatado. Desde luego no lo he tirado. Me gusta cuando lo he hecho largo. Oye, Jesús, ¿y aquí las señoras se pican un poquito? Sí, se pican. Entre ellas hay roces y piques y son muy competitivas. Jesús, como terapeuta, ¿qué beneficios estáis viendo ya y notando que tiene la Wii en estas señoras? Pues mira, Por ejemplo, Palmira, que acaba de lanzar los bolos. pues Palmira es una persona que tiene una parálisis, como ya podéis comprobar, y tiene mucha depresión, porque ella ve que la gente hace todo con las dos manos y ya no puede hacerlo tan bien. Y ahora, por ejemplo, la Wii, ella con una mano puede jugar también como los demás y se siente realizada. Y Bárbara, que me comentabas que tenía una lesión en el hombro. Una pequeña lesión en el hombro y entonces esta Wii, muchos movimientos de hombro, y ella sin querer pues lo trabaja. Ya cuando le hago rehabilitación, que tengo que forzarle a hacer los movimientos, no le gusta tanto como la Wii, porque la Wii se lo pasa bien y sin darse Y lo cuenta hace sin darse cuenta, claro. Sin darse cuenta ella trabaja el hombro y le viene muy bien. Venga, Carmen, que es su turno. A ver si supera lo de Palmira y Bárbara, que no se le han dejado nada fácil. Vamos allá. Ya. Ahora. ¡Suéltalo! No, espera. Pero cuide más. Ya. Ahí va la bola, a Ya he ver. soltado. ¿Cuántos cree que va a tirar? 4. 4, vamos a ver. Yo veo un pleno, Oye, estupendo, Carmen. Que usted es la más mayor de aquí. ¿Cuántos años tiene? 92. 92. Oye, y jugando a la Wii, ¿quién se lo iba a decir, Hombre, hija, que si tantas cosas no habíamos de decir, ¿verdad? Y se lo pasa bien. Hombre, tengo que estar aquí porque se rompió la cadera. Y estoy aquí de recuperación. Y esto le viene bien, ¿verdad? Para ejercitar un poquito. Un ratico de distracción. ¿Quién me reta a una partida de boxeo? Lo misma. Bárbara, ¿contra ti? ¿Puñetazos? Pues 4 puñetazos te voy a dar. Venga, pues vamos a ello. Jesús, ¿nos sujetas el micro? Sí, pero ten cuidado con Bárbara, ¿eh? Que es una rival fuerte, ¿no? Muy fuerte. A ver, Bárbara. ¿Quién es las rubias? El rubio eres tú. Yo soy el moreno. Dale al moreno. Dale, Bárbara, dale. Dale al moreno. Venga. Venga, Bárbara. Venga. Oiga, qué puñetazo me ha dado. Menuda rival me he buscado, A mí me gusta machacar. Ya está a punto, ya está a Bárbara, punto. ¿sabes qué te digo? Que con semejante rival me rindo. Pues ya lo han visto, una buena idea para que los mayores se mantengan en forma. Regresamos rápidamente hasta Daroca para apreciar la belleza de su muralla, una muralla que además esconde, Martina, muchísimos secretos. Buenas tardes, pues sí, estamos dentro de la Puerta Baja y mira qué vistas hay desde aquí. Vemos al fondo la Colegiata, el castillo y esta calle mayor de Daroca. Esta imagen podría ser una imagen perfecta para una película, esta ventana, una princesa esperando aquí a su príncipe, pero no puede ser porque en el siglo XIV, cuando se hizo esta parte de esta puerta, aquí solo había soldados, ¿verdad? Solo soldados pasaban por este pasillo, ninguna princesa. Solamente soldados. Cuéntanos la cronología de esta puerta, de la Puerta Baja. Pues en sí la puerta es un edificio defensivo, se construye para cerrar las murallas y se construye en el siglo XIII, o se empieza a construir. En un principio eran 2 pequeñas torres pequeñitas con un arco, unidas con un arco apuntado.
En el siglo XIV se eleva un cuerpo más de las torres, se hace este pasillo donde estamos ahora y la parte de arriba, las almenas, ya son casi del siglo XV. Estamos dentro de esta puerta, pero estamos ahora mismo viendo imágenes de toda la muralla, de todo el exterior, y dentro nos llama la atención el impresionante techo. ¿Es un techo original? Sí, el edificio se restauró en los años 80, a principios de los años 80, y se intentó pues recuperar todos los materiales que había. En el techo sí que tenemos parte del artesonado original, vigas y yeserías. Muy bien, vamos poco a poco con mucho cuidado porque es como una especie de pasadizo a ver la torre, que es la única que se puede visitar de esta puerta. Sí, una son las oficinas del centro de estudios, los despachos, y la otra es la que se ha hecho visitable para poder acceder a ella pues la gente de Daroca y los visitantes. Y todos estos pasadizos, tanto a la gente de Daroca como a los turistas, ¿no?, le llama mucho la atención, es lo que más gusta, ¿no?, cuando haces turismo. Les encanta visitar la puerta, entrar aquí dentro y luego subir arriba a las almenas, es algo que les gusta muchísimo. Vemos aquí un cañón de mano, ¿es el único que se conserva aquí en Daroca? Sí, es una réplica que se compró pues para adecuar un poquitín el espacio, hacer un poquitín espacio expositivo, y bueno, y aquí hay una pequeña explicación pues de cómo se defendían antiguamente. Y oímos música, y es porque en una de las esquinas nos da la bienvenida este caballero, bueno, esta armadura, que es el encargado de contarnos la historia de la torre. Aquí la armadura nos habla pues un poquito de cómo se defendían antiguamente, de para qué se utilizaban las saeteras, las ventanitas estas pequeñas, y habla un poquitín también de la guerra de los dos Pedros, en la cual pues Daroca pues tuvo gran importancia. Hemos estado dando antes una vuelta por Daroca, hemos grabado todas las puertas, la muralla, uno de los conjuntos artísticos mejor conservados de Aragón, y los habitantes de Daroca orgullosísimos. Pues sí, por supuesto, estamos muy orgullosos, cuesta mucho, pero la verdad es que falta todavía también mucho por hacer, pero se va haciendo poco a poco y se intenta trabajar. Estamos orgullosos del patrimonio que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Alba, muchos conocemos esta silueta de Daroca desde fuera, pero hoy hemos entrado a una de sus puertas, la Puerta Baja, y desde aquí invitamos a todos los aragoneses, ¿no?, que quieran entrar a ver esta torre. Exactamente, todos pueden venir. Muy bien. Un ejemplo. Muchísimas gracias, Alba, tú la primera invitada. Pues gracias, Martina. Y un ejemplo, como tú decías, de lo bien cuidada que está esta ciudad. Ha sido una reforma estructural, integral, y que devuelve, digamos, el protagonismo que tenía este edificio al conjunto del complejo del tanatorio del cementerio de Torre de Zaragoza. Antes disfrutábamos de la mejor artesanía de bombos y tambores, pero ¿cómo podíamos irnos de Calanda sin disfrutar, Jennifer, de una merienda? ¿En qué será? ¿Qué será? ¿Será melocotón? Pues será melocotón, Alba, tú bien lo has dicho, porque además es verdad, ¿cómo nos podíamos ir de Calanda sin probar melocotón, verdad, Mari Carmen? Sí, señor, muy bien. Ha sido un crimen esto, ¿eh? Un crimen, y muy grave, muy grave. Vamos a cocinar, bueno, en realidad, como siempre, va a cocinar Mari Carmen y yo voy a ayudarle un poco y a preguntarle. Melocotón de Calanda con frutos secos y nubes de merengue, ahí es nada. Ahí es nada, buenísimo, un postre que hay que probar. ¿Y este plato? Este plato es una receta más, porque hay que incorporar el melocotón a la nueva cocina. Entonces, igual que lo incorporamos a las carnes, a los salados, entonces también en los postres, y no el simple melocotón en almíbar, no, hay que trabajar un poquito el melocotón. Entonces esto es una... Se presta, ¿no? Es una fruta, además, que es bastante carnosa y... Para nosotros es la estrella. Melocotón de Calanda es la estrella de nuestros postres y de nuestros restaurantes. ¿Qué te parece si decimos ya qué ingredientes lleva esta estrella que la acompañan esta tarde? Bueno, pues en primer lugar voy diciendo yo, si me equivoco, tú eres mi apuntador, ¿vale? Bueno, pues melocotón, obviamente, licor 43, zumo de naranja, avellanas y almendras, canela, pasas, azúcar y claras de huevo. ¿Por qué hemos elegido hacerlo con nubes de merengue? Pues me parece muy curioso. El merengue es la clara montada, pero la nube de merengue lleva un poquito más de trabajo, hay que cocerla en leche. Es una innovación también en mi cocina y en mis postres, y la verdad es que gusta mucho. Y el merengue es muy típico también aquí. Aquí se hacían las antiguas tartas que se les denominaba arras para las bodas, pues estaban hechas todas con merengue.
¿Y esas tartas que se hacía como con las arras de verdad se intercambiaban en la boda? No, se intercambiaban no, sino que las damas de honor o niñas pequeñas iban delante de la novia con ofreciendo esas tartas. Se hacían caseras y se hacían con el típico merengue. Entonces a mí me parece utilizar el merengue con el melocotón y unirlo todo y ofrecerlo en Calanda me parece muy adecuado. Un broche de oro. Para mí sí. Bueno, Mari Carmen, pues ¿qué te parece si como este postre, aunque hemos dicho que es un postre y la gente puede pensar, pues lo hacéis en un tita? Pues no, lleva un poquito más de elaboración. ¿Qué te parece si empezamos a hacer ya ese almíbar que Muy decías? bien. Pues entonces si me ayudas, vale, me vas pasando el azúcar y vamos a empezar. yo te lo paso, no te preocupes. Y mientras nosotros os quedamos aquí haciendo este almíbar, Cristina sigue en Zaragoza, en la feria, porque es que hasta allí, hasta la feria FIMA ganadera, siguen llegando más invitados, ¿verdad? Muy buenas tardes, Jennifer. Pues siguen llegando más invitados porque no todo iban a ser vacas y en esta feria nos podemos encontrar a muchos animales. Por ejemplo, en este caso, a ovejas que han hecho un viaje muy largo porque han venido, Juan Antonio, bueno, como usted, han venido desde Granada, ¿no? ¿Qué razas son estas razas de ovejas que podemos ver aquí? Bueno, la raza que estáis contemplando es la raza ovina lojeña. Viene de Andalucía, en concreto de la provincia de Granada, de Poniente Granadino. Básicamente está circunscrita a 6 municipios que constituyen el núcleo fuerte de la raza. Y está además, un dato importante, en peligro de extinción, o sea que es muy importante estar viéndolas aquí, ¿no? Exactamente, es una raza que se circunscribe a un ecosistema muy particular. Que además voy a contar un secreto, porque yo no sé si todos los ganaderos saben los kilómetros de ejercicio físico que hacen sus corderos. Y Juan Antonio sí lo sabe, ¿verdad? Esto porque hay un sistema muy moderno para ver cuánto se mueven, ¿no? Por donde están pastando. La verdad que en estos momentos tan difíciles que la única forma para ser competitivo es en ser muy diferenciado. Nosotros hemos optado por acoger un GPS y calcular el ejercicio físico que realizan nuestros corderos desde que nacen hasta que se sacrifican. Y de las pruebas que tenemos hechas, pues en los 100 días de vida que más o menos tienen desde su nacimiento hasta sacrificio, vienen rondando entre los 40 y 50 kilómetros. Y eso hace que la carne sea muy exquisita, muy sabrosa, ¿no? Y de muy buena calidad. Exactamente. Es una carne que no tiene tanta agua como el cordero intensivo, entonces la merma es mucho más pequeña. Y además, como está andando por el monte, pues está pastando una flora muy específica que tenemos y eso le da unos caracteres organolépticos muy especiales. Pues muchas gracias, Juan Antonio, gracias por haber venido y habernos enseñado a sus ovejas. Vamos a dejar a Juan Antonio porque queremos enseñarles rápidamente más cosas, porque este año además hay una novedad en esta FIMA ganadera. Otros años ya habíamos visto vacas, ya habíamos visto ovejas, también caballos, pero este año podemos ver por primera vez a Alfonso, ven por aquí para que veamos lo que tenemos detrás, que son todas estas gallinas que sí que venían otros años, pero este año vienen muchos tipos diferentes y esta es la novedad, ¿verdad, Alfonso? Esta vez, por primera vez en la historia de la feria, hemos intentado traer todas las razas de gallinas que hay en España. Allí, por ejemplo, vemos las del Sobrarbe, sí, o sea, son las aragonesas. En la primera fila y en la segunda tenemos la gallina del Sobrarbe y la serrana de Teruel. Y aquí, por ejemplo, esto no son gallinas, además están tapados porque estos vuelan, esto yo creo que son los más revoltosos, estos son los pavos. El pavo oscense, pues como tienen capacidad de volar y pues les hemos puesto esta tela metálica encima para evitar montar algún espectáculo divertido, pero un poco incómodo quizá, sí, ¿no? Sí. Yo te voy a pedir, Alfonso, bueno, les voy a pedir que me acompañen porque bueno, aquí estamos viendo a la derecha gallinas, como decimos, de toda España. Ahora mismo pues veo en los letreros muchas del País Vasco, otras han llegado de Rioja, de Asturias. No, de Rioja no, tenemos de Murcia, de Asturias, catalanas, gallegas, a ver que vea, luego tenemos de Menorca y algunas razas que su distribución es toda la península ibérica. Entonces tenemos las gallinas tenemos también, además es que justo acaban de llegar, aquí vemos que son las recién llegadas, sí, ahí tenemos las palomas que incluso él va a poner una en la jaula, o sea, estas son las últimas en llegar, ¿no? Acaban de llegar y entonces bueno, pues también un poquito ahora por ejemplo está colocando palomas que nos han llegado de Baleares, de Alicante, un poquito, pues como digo, de toda la geografía española, todas las razas autóctonas. Bueno, yo quiero que vean nuestros espectadores este conejo que tenemos aquí, Alba, que yo le preguntaba
Alfonso, ¿cuánto podía pesar? ¡Qué Bueno, este es gordo! enorme, pero es que este que tenemos aquí a la izquierda, míralo, ahora mismo lo vamos a ver, pero fíjate qué hermoso, qué lustroso. Me dices que pesa 4 kilos, pero yo no sé, porque he visto perros más pequeños que este, ¿eh? Bueno, los 4 kilos y medio es lo mínimo que se aconseja en el patrón racial. O sea, a partir de allí pues podemos tener animales. Mira la un poquito nariz, más como la pesados. mueve, gracioso. Y bueno, pues tenemos unos ejemplares, una raza pues bastante Se curiosa. llama Gigante de España. Claro, Grande de España, gigante. Gigante, hace El hombre hace fe. honor a su envergadura y a su procedencia. Pero todo esto lo que hemos visto además por aquí es para consumo, es para consumo de carne, ¿no? Sí, el gigante de Incluso me España. decía, no sé siempre, Mano, que incluso las palomas también. Bueno, pues también, cuando llega la necesidad, pues alguna suele caer al puchero. Pero claro, el conejo básicamente pues es un animal destinado al consumo, igual que las gallinas, pues aparte de la puesta de huevos, el consumo también. O sea, bueno, pues todo está bien. Si está bien criado, el estómago luego lo agradece también mejor. Vale, pues muchas gracias por habernos atendido. Bueno, pues es el objetivo también de la firma ganadera, que es lo que nos dicen todos los ganaderos y todas las personas que traen animales, que es que la gente los conozca. Nosotros hoy nos despedimos, pero esta semana, recordamos, mañana empieza la firma ganadera, así que volveremos hasta aquí, porque en esta feria siempre hay mucho que ver. Seguiremos muy pendientes. Gracias, Cristina. Y continuamos cambiando radicalmente de asunto para contarles que el complejo funerario de Torrero en Zaragoza acaba de estrenar nuevas dependencias de una importante remodelación que además respeta el medio ambiente. Vean. En su día Zaragoza fue una ciudad pionera a la hora de tener su propio crematorio, pero hacía falta una renovación, Pepe, y se ha conseguido hacer. Sí, efectivamente era necesario ya del año 77 con alguna reforma puntual en los años 90. En este momento necesitábamos tanto a nivel de lo que son los hornos como también de las instalaciones en general, ¿no? Por eso ha sido una reforma estructural, integral y que devuelve, digamos, el protagonismo que tenía este edificio al conjunto del complejo del tanatorio del cementerio de Torrero de Zaragoza. Estamos en una de las 2 salas de ceremonias que se han inaugurado, salas laicas, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente, haciendo ya una aplicación de la nueva ordenanza, lo que se ha pretendido es que estas 2 nuevas salas pudieran contemplar cualquier tipo de rito, religioso o no religioso, y pudieran dar, digamos, lugar al cumplimiento de los principios constitucionales. En la situación anterior había un problema que era que los duelos siempre coincidían entre las salidas. En esta reforma se ha primado mucho lo que es una nueva organización del direccionamiento de las personas, de los vehículos y, por supuesto, de los fallecidos. En este sentido, a través de un sistema, de un túnel, lo que se permite es contactar cualquiera de las 2 salas, también con el tema de los hornos, de tal manera que se produce la incorporación del féretro aquí directamente a la sala y sobre todo que los familiares al salir del duelo tienen otro atrio, hay un sistema de 2 atrios para entrar y otro para salir, en el que en los diferentes momentos se rigen, digamos, por la propia intimidad de la familia en cada uno de los casos. Pepe, por aquí saldría el féretro una vez que se ha terminado la ceremonia. Sí, efectivamente, la comunicación subterránea desde la sala de ceremonias en la que hemos estado bajaría el féretro y entonces se produce para ponerlo aquí a disposición ya del vehículo que lo trasladaría al sitio ya definitivo. A partir de ahora, consultar la información de los fallecidos va a ser más fácil, ¿no? Efectivamente, se ha hecho un gran trabajo de modernización y de informatización de la documentación que obra en los archivos del cementerio, y a través de la web y de unos puntos de información que están colocados en los 2 tanatorios se podrá consultar todos los trámites, información y sobre todo la localización exacta de cada uno de los fallecidos que figuran en las unidades de enterramiento de este cementerio. Se ponen al público 3 nuevos velatorios con 2 zonas muy diferenciadas de atención, lo que es familiar y lo que es una zona más íntima del propio duelo y velar al fallecido. Fernando, aquí sería el último adiós al fallecido en este horno crematorio que respeta el medio ambiente. Eso es, este espacio se ha concebido para dar dignidad al último adiós de los familiares y por eso es por lo que aparece salud natural que viene del cielo y ese muro de alabastro que tenemos en el fondo. El horno, por así decir, es un horno que funciona con gas y antiguamente, por así decir, todas las partículas en suspensión que el humo genera en la combustión, en este momento se paraliza ese proceso porque hay unos enfriadores de humos tanto de agua como de aire, y eso a su vez se hace pasar a través de un filtro de mangas en el que precipitan todos los elementos que están en suspensión en el humo, con lo cual el humo que se lanza al exterior definitivamente es un humo totalmente limpio de partículas. Además, el color que hemos colocado es un color muy relajante y muy tranquilizador para el último adiós de la familia. Mío, Francisco Polo,
que es el que te presenta al alcalde, a las autoridades, y el primer día comes con el cura, con el alcalde, con nuestros maestros. Recuerden que hoy les estamos preparando melocotón con frutos secos y nubes de merengue desde Calanda. Vamos a ver ya cómo va Jennifer en esa cocina. Hola de nuevo. Hola Alba, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos aquí en la cocina con Mari Carmen y como hemos dicho hemos adelantado un poquito porque si no, no nos iba a dar tiempo de ver este resultado final. Vamos a recordarles a los espectadores qué es lo que hemos hecho hasta ahora, Mari Carmen. Pues hemos hecho el azúcar, el almíbar con el azúcar. Hemos añadido el licor 43, hemos añadido el zumo de naranja, hemos incorporado las ramas de canela. Y ahora los frutos secos y las pasas. Entonces dejamos que ebulla un poquito y que los frutos secos y la canela con el almíbar saque su jugo, ¿de acuerdo? Y ahora añadiremos el melocotón. Vale. Yo lo que me gustaría preguntarte, antes lo hemos comentado, hemos estado hablándolo Mari Carmen y yo, Alba, porque yo le he preguntado, ¿el melocotón engorda? Y ella me ha dicho, el melocotón no engorda. El melocotón no engorda, si te lo comes te engordas tú, eso está clarísimo, como todo, ¿de acuerdo? Y el melocotón en almíbar lleva azúcar, es lógico que engorde, claro. Pero el melocotón natural es una fruta sanísima, sanísima. Bueno, ¿ves? Pues ya tenemos la respuesta que hacía yo la pregunta y tienes razón, Alba, el almíbar, como dice Mari Carmen, es lo que engorda. Es como cuando le he preguntado, ¿este plato engorda? Y me ha dicho, no, el plato no engorda, engordas tú si te lo comes, que eso sí que me ha parecido una gran respuesta. Bueno, ¿cuántos melocotones hemos utilizado más o menos para hacer este plato? Bueno, puedes poner los que quieras. Hemos utilizado el melocotón en hueso, hemos quitado el hueso y los tenemos ya medios. Vamos a hacer para 2 personas, ¿de acuerdo? 2 personas. Y ponemos 2 medios melocotones, ¿eh? Los rehogamos un poquito, que cojan el jugo. Y en este caso, la canela que nos va a dar, ¿qué sabor nos va a dar? El sabor, un sabor no se puede explicar porque no tiene un sabor muy definido, ¿de acuerdo? Pero es como la trufa, o sea, tú la saboreas, sobre todo tener en cuenta que no se queme el almíbar, que hay que tener mucho cuidado. Sí, bueno, que no se queme el almíbar ni que salte el fuego, que se nos quema también la cámara. Entonces ya, ¿me imaginas? Muy bien. Vale, ¿y los frutos secos cuántas vueltas les tenemos que dar más o menos? Pues unos 2 minutos aproximadamente. Cuando se vea que ya el fruto seco se va impregnando del almíbar, ya es suficiente, ¿de acuerdo? Vale. Y vamos ya, si te parece, ahí no sé si necesitamos un poquito más, le damos una vuelta más. Yo creo que... Vale, pues vamos, si te parece, Mari Carmen, a montar ya este plato. Y ahora os voy a contar una cosilla, porque Mari Carmen antes me decía que llevaba 10 años cocinando. Crúzate, cámbiame el sitio, tú te quedas aquí, yo me quedo aquí. ¿Qué necesitas? Que te lo paso yo. Ah, vale. Me contaba que llevaba 10 años cocinando y que aparte de enterarse de las recetas, preguntando a la gente mayor, que de estas cosas saben mucho, ¿verdad? Exactamente, mucho. Además, recetas muy antiguas que hay que recuperar. Y que son muy adaptables a la cocina de hoy en día. Aunque esta es muy nueva, ¿verdad? Como he dicho antes. Sí, es una innovación de recetas antiguas, pero que lleva también la innovación de hoy en día. Y decíamos eso, que tú habías aprendido mucho preguntando a la gente mayor, pero es que también he aprendido mucho porque ahí donde la veis es una buena alumna, ¿a que sí? Sí, muy buena, muy aplicada. Empecé tarde, pero pronto. No, pero digo lo de la alumna también por lo que me has comentado de los cursos que has hecho, la cantidad de cursos. He hecho muchos cursos de cocina por el Gobierno de Aragón, que además son cursos de formación para nuevos cocineros y yo la verdad es que he aprovechado todos los cursos que he podido. Es una manera, es verdad, claro, de aprovechar sobre todo y de aprender. ¿Qué necesitas? Dime. Papel, para limpiar un poquito. Bueno, si vieran en casa cómo huele esto, cómo huele la sartén y el plato, un olor dulce. Oye, una cosa, esto con que lleve alcohol no nos emborracharemos aquí oliendo. No, para nada. Vale, para nada. Digo yo, no vaya a ser que luego... Es que imagínate que nos pasa algo y luego nos para la Guardia Civil, es que esto hay que controlarlo. No. Vale, una vez que el alcohol lo echas al fuego, se funde y se acabó, ¿vale? Vale, y estas son las famosas nubes de merengue. Nubes de merengue. Vale, pues mientras vas echándolas... Sí, claro. Te voy a pasar esta que la tenemos aquí. Mira, me la pasa mi mano inocente que me acompaña hoy. Oye, Jennifer, esto las es un nubes postre, de merengue que... Pero igual no hemos tenido que comer mucho, Alba, ¿no? Antes de este postre, porque si no... Este postre es para un día en el que hayamos ayunado hasta la hora que nos lo vayamos a comer casi, ¿verdad? Pues sí, casi que sí. Sí, porque es un plato que llena muchísimo. Igual para compartir. En este caso nosotros para decorar
Para compartir, sí. Tenemos para decorar. A ver qué te parece, Alba. Ponemos frutas del bosque, ¿no? Sí, que son secas y además también las comercializan aquí en Calanda. Todo de aquí, de la zona. Sí, todo de Y la si zona. no nos gustan las frutas del bosque, tenemos ahí fresas. Fresas. Y este sería un poquito, espera que lo voy a acercar sin, a ver si no lo deconstruyo yo con mis manos. ¿Cómo quedaría el plato final? Me estoy hasta upando para que lo vean bien en casa. Bueno, pues aquí está este postre que, como decimos, es plato único. Este Pues- melocotón de Calanda con frutos secos y nubes. Y nubes de merengue. Pues ya está. Es para 2 personas. Pues Por lo menos. claro, en casa, ¿eh? Os dejamos disfrutándolo en Calanda. Gracias, Jennifer. Que lo comparta. Nuestra siguiente protagonista ideó un invento para que personas con problemas de caída capilar y enfermos de cáncer vieran mejorado su aspecto y también su autoestima. Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el invento al que acabas de hacer alusión, Alba, lo tenemos aquí en estos maniquís y también en Marisa, que es la persona a la que se lo están poniendo ahora mismo. Paqui, hay que decir que esto lo ideasteis Mapi, que es la peluquera, y tú, a raíz de que a ti te diagnosticaran un cáncer de mama, porque te hicieron una prótesis capilar, pero no te terminaba de quedar. Quedar bien, entonces optamos por crear estos pañuelos con pelo que van cosidos directamente a lo que es el ribete del pelo. Pero la cosa fue que tú viniste a ver a Mapi con tu pañuelito porque la peluca no terminaba de gustarte y fue Mapi la que te dijo, oye, ¿y si ponemos un poquito de pelo? Y te probó un par de mechones que tenía por aquí por la peluquería. Y cambiaba totalmente la expresión de cara y no se veía la enfermedad de que eras enferma de cáncer, entonces disimulaba muchísimo y quedaba muchísimo más favorecedor. Y con esos 2 mechoncitos que hicisteis de prueba, todo derivó en lo que vemos aquí, que es directamente pelo natural cosido a gorras, sombreros, pañuelos. Sí. Bueno, hay que decir, yo os quiero enseñar, porque ahora a Paqui la veis estupenda, hace 2 años ya que ella está fenomenal, pero una enferma de cáncer pasa por muchos cambios físicos, como todo el mundo sabe, y aquí podemos ver cómo te encontrabas tú en ese proceso cuando empezabas a llevar estos pañuelos y estos gorros. Sí, totalmente. Aquí se ve con el gorro y el pelo natural, y aquí con flequillo, porque se hace totalmente los cortes personalizados a cada persona y como le guste a cada persona. Pues de eso vamos a hablar con Mapi, la peluquera, porque ya nos está adelantando Paqui que esto se hace personalizado, que es pelo natural. Entonces, ¿cuál es el proceso cuando viene alguien como Marisa, que en este caso llevaba una peluca y no le terminaba tampoco de convencer? Pues a ver, quedamos con la persona fuera de horario de peluquería, ¿vale? Porque hay 3 días a la semana que cerramos antes. Entonces quedamos... Para que haya intimidad. Para que haya intimidad, sí. Entonces, pues depende, hay veces que hay que raparle la cabeza a la clienta. Si, por ejemplo, si viene ya, por ejemplo, con el pelo, ya más o menos sabemos cómo lo tiene, y si no, pues nos puede traer una foto para ver qué pelo más o menos es el que llevaba y el que tenemos que hacer. Para intentar mantener ese look o el estilo que ella quiere conseguir. Eso es, porque puede ser pues eso, pues con flequillo, más corto, más largo, o rizado, liso, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo ella lo tuviera, si lo quiere tener igual. Y hay que matizar algo que para mí me lo han contado y me parece pues muy importante, y además es muy loable porque Paqui es toda una luchadora, que me has dicho que lo prefieres contar tú porque Paqui es muy modesta. Mientras Mapi está peinando a las señoras, ¿qué es lo que hace Paqui? Pues Paqui habla con ellas. Ella, como ha pasado la enfermedad, es la que mejor puede, pues eso, aconsejar a la clienta o darle, pues eso, pues ánimo. Y encima está ahora tan estupenda que ahora le dice, Paqui le suele decir, oye, así, bueno, ahora estás como estás, pero dentro de un tiempo estarás como, pues eso, pues como yo de bien. Vamos, ¿no? que ella da ayuda incluso psicológica y es todo un ejemplo en el que donde se pueden ver reflejadas las personas como Marisa que vienen a probarse vuestro invento, ¿no? ¿Cómo le habéis llamado a esto? Happy Style. Se llama Happy Style y nada, nos pareció que Estilo Feliz era un buen nombre. Bueno, hay que decir que es pelo natural y lo puedes moldear como quieras. De hecho, a ella le estás haciendo algún rizo, ¿no? Un rizo, sí. Es que depende de cómo vaya la persona. Puedes hacer, como es pelo natural, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer rizo, bueno, puedes pasar plancha, hacer rizos, dejarlo liso. Si quisiéramos hacer color también, lo que no podríamos hacer es una decoloración, por ejemplo, unas mechas con decoloración, pero si es un pelo rubio le podemos meter alguna mechita más oscura. Bueno, si pues luego se cansa y quiere venir a cortarse un poco más, pues lo podéis modificar. Todo lo que ella quiera. Pues mientras terminas de arreglar a Marisa, Paqui, en tu caso, aquella peluca que no llegaste a ponerte te costó muchísimo dinero. 1.550 euros. 1.550 euros. ¿Y por cuánto podemos obtener estos productos? Por ejemplo, este pañuelo ronda entre los 200 euros. Luego supone
este sombrero entre los 350. Depende también la calidad del pelo, la cantidad de pelo que se quiera poner la clienta, el tipo de gorro, el tipo de pañuelo, todo lo que depende de las calidades. De posibilidades hay muchas y va dentro de unos precios asequibles. Incluso me decíais que si el poder adquisitivo no es demasiado alto, un pañuelito con unos poquitos mechones ya cambia mucho la imagen y la clienta se ve bien, y eso saldría por unos 50-60 euros. Sí, totalmente, sí. Bueno, Alba, pues este es el invento Happy Style, y esta es la historia de Paqui, una mujer luchadora e ingeniosa que gracias a ella muchas mujeres van a ver mejorada su imagen, y esto supondrá una importante inyección de autoestima. Una gran iniciativa que seguro agradecen muchísimas mujeres, como tú dices. Gracias, Lidia. Iba realizando un adelantamiento a un vehículo de la tercera categoría y al tratar de incorporarse de nuevo a su carril, pues no midió bien la distancia y le tocó ligeramente el camión en la parte trasera, le hizo perder el control y al final salirse fuera de la vía y volcar sobre la calzada. ¿No ha llegado a caer por la cuneta? No, porque impactó con la bionda y al impactar con la bionda volvió rebotado hacia la calzada y volcó sobre la misma. ¿Y heridos o afectados? Nada, ilesos. Sí, o sea, van dos personas y las dos han resultado ilesas. A las 11 de esta mañana un turismo perdía el control tras realizar un adelantamiento y volcaba su vehículo en la calzada tras impactar, como han escuchado, contra la bionda de protección. Uno de los ocupantes ha resultado herido leve. En apenas una hora el tráfico volvía a la normalidad. De momento la Guardia Civil de Tráfico estudia lo ocurrido. Y en Avizanda, en la provincia de Huesca, los vecinos están de enhorabuena, y es que tras 12 meses ya pueden disfrutar de su iglesia. Laura, y nosotros también. Hola de nuevo. Hola otra vez, Alba. Lo cierto es que es preciosa por dentro y por fuera, todo hay que decirlo, ¿eh? Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, es una iglesia del siglo XVI. Hemos dicho que es además algo que se encuentra básicamente en el Alto Aragón, que es del estilo gótico aragonés tardío, ¿no? Del siglo XVI, que son ejemplares, una forma constructiva que se da en iglesias altoaragonesas. Quien nos lo cuenta lo sabe muy bien, porque es el oficial de mantenimiento de Avizanda, que es Roberto Martínez, y que nos va a explicar un poquito qué es lo que se ha hecho en esta actuación de casi 12 meses que hemos tenido la iglesia cerradita. Pues esta actuación ha sido básicamente los interiores. Se ha restaurado toda la pintura, revocos, se ha drenado el suelo, se ha cambiado las oleas del suelo y drenajes exteriores, actuó sobre el coro, restaurando la escalera de caracol que daba acceso a la torre, y la iluminación básicamente de toda la iglesia. Que la iluminación además es de estas nuevas, ¿no? Que las enciendes y ilumina un poco, pero de repente queda muy bien. Sí, es vapor de sodio de alta presión, pero vamos, es una iluminación como otra cualquiera, la que han considerado adecuada para resaltar la cúpula principalmente. Muchos sabrán qué pueblo es Avizanda porque precisamente llama la atención por su ubicación, por su torre. La iglesia que está cerca es una preciosidad, que la estamos viendo también por fuera. Me imagino que los vecinos, luego hablaremos con ellos, están contentísimos todos. Pues sí, porque le han tenido siempre gran devoción, y entonces a pesar de que tiene mucho patrimonio este pueblo, para los pocos habitantes que tiene, la iglesia siempre se restauró ya inicialmente por iniciativa popular. Se hizo una acuestación popular para consolidar la cubierta en 1993 y siempre ha sido un elemento muy importante en los intereses de los vecinos. Bueno, y aquí tenemos a los vecinos, que mira qué bien me he rodeado esta tarde, que tenemos aquí a unos cuantos señores y, claro, tú llegas aquí y no te fijas, pero los señores te van diciendo, fíjate, por favor, Ramón Guatas, venga conmigo, fíjate en ese escudo que tenemos ahí arriba, justo aquí, que un ojo que no está acostumbrado, ¿no? Igual no se lo mira, pero este es de lo más antiguo que hay en la iglesia, por dentro. Sí, esto es lo único que se salvó para la guerra. Como estaba tan alto, se ve que no pudieron llegar a tirarlo o no perdieron tiempo. No sé, Alba, si estás reconociendo en ese escudo un icono, un símbolo muy aragonés, muy de nuestro escudo exacto, es la carrasca del Sobrarbe, con su cruz encima. Sí. Claro, sí, estamos del revés, pero se aprecia bien, ¿no? La carrasca allí está, nuestro escudo aquí también. Y claro, ellos están muy contentos porque, además de la pintura, el pórtico también un poquito de la entrada se ha arreglado. Sí. ¿Dónde hacían misa hasta ahora? Porque esto siempre lo preguntamos. Ahora en una ermita que había abajo, Santa Ana. En la ermita de Santa Ana. Santa Ana. Y después fue cárcel.
Y ahora es el CEDAS y está la ermita, que era el resto, ¿dónde la ermita? Ha sido una ermita multifuncional, ¿eh? Ha hecho de cárcel, de escuelas, bueno, ha hecho la misa estos meses también por allí, pero que hace bastante fresquito, ¿eh? Bastante fresquito aquí. Yo no sé si en esta temporada pues igual se agradece en verano volver aquí, que será fresquito, ¿no? Sí. Sí. ¿Está contento usted? ¿Le gusta cómo ha quedado? Sí, sí. Pues eso es lo importante, Alba, que a los vecinos de Avizanda les guste y que el patrimonio se cuide y se mantenga así de bien, que está preciosa, la verdad, por dentro y por fuera, que por fuera ya lo es. Y que la sigan disfrutando los vecinos. Gracias, Laura. Tú has venido de un pueblecito de Valencia y nada, con idea de quedarnos aquí a vivir y abrir una puerta más. Tesón, esfuerzo, ilusión y sacrificio. El trabajo de las maestras a lo largo de la historia ha servido para abrir camino a las mujeres de hoy. Esto es lo que se recoge en la exposición Maestras, que nosotros hemos recorrido con una guía de excepción. Vean. Yo, como mi madre, siempre tuve muy claro que quería ser maestra. A mi madre la fusilaron en 1936, con 32 años, era muy joven. Y simplemente por haber pertenecido a la Institución Libre de Enseñanza y poner en práctica todas las enseñanzas que ella había aprendido. ¿Usted recuerda, Natalia, el primer día de clase? Sí, en un pueblo muy apartado de la provincia de Zaragoza, en la Sierra del Moncayo, Trasoares. Un pueblo atrasado, triste, que te dejan allí sola. La primera vez cuando vas a un pueblo en aquella época te tenía que llevar un adulto, te tenía que acompañar, o yo como no tenía padres me acompañó el tutor mío, Francisco Polo, que es el que te presenta al alcalde, a las autoridades, y el primer día comes con el cura, con el alcalde, con nuestros maestros. Es terrible. Lleva caramelo de menta en la boca, sí. Y yo creo que es que después de tantos años dando clase, la garganta debe terminar, y eso es común hace 50 años y ahora, me parece a mí. Sí. Vamos a ver, yo siempre de lo que hemos padecido los que nos dedicamos a la enseñanza es de la garganta, porque nos toca hablar mucho. La garganta y la tiza, de lo que hemos utilizado mucho. Vemos los libros. Esto ha cambiado mucho también en la enseñanza. Estaba las enciclopedias de Álvarez, en las escuelas, que bastante buenas, porque había 3 grados, y la verdad es que yo tengo algunas en casa y se condensan toda la enseñanza muy, muy condensada, pero que si con esas 3 enciclopedias, la verdad, ahora se salían la gente bastante bien preparada, los alumnos, pero ojo, con el trabajo diario de la profesora. Yo desde 1979 he estado poniendo en práctica en la provincia de Teruel las enseñanzas de adultos, y es de lo que he tenido mis mayores satisfacciones. ¿Cuál es la labor y con qué se quedaría usted de las maestras de la historia, de estas maestras que han trabajado en el día a día? Pues de las maestras de la historia que abrieron un campo y un camino muy grande para toda la sociedad, porque fueron las que se pusieron delante con toda su ilusión, con toda su dedicación, generalmente en los pueblos pequeños y apartados, y que aglutinaron a su alrededor a una sociedad que si no hubiera estado perdida. Pues tengo que decirle, Natalia, que después de este reportaje y de ver esta exposición, espero que nos ponga buena nota. Pues sí, por lo menos un 8,5 o 9 os lo merecéis. Y seguimos con más historias. El pasado verano Castellnou convocó una caravana de niños para repoblar este municipio. Esta convocatoria ha dado ya sus frutos y ya ha llegado el primer grupo de nuevos pobladores. Antonio lo ha comprobado esta misma mañana. Castellnou, al igual que muchos municipios de la provincia, sufríamos el problema de la despoblación y del envejecimiento de la que ya tenemos. Entonces decidimos de llamar la atención del personal de fuera, del resto de España, y creamos una caravana de niños. El resultado de esa caravana de niños a día de hoy pues es una empresa que ya se instala aquí y que va a crear alrededor de unos 100 empleos.
Y ya hay gente de fuera aquí trabajando. Sí, tenemos a día de hoy, creo que son 15 nuevos cabezas de familia, que son los que más adelante traerán el resto de la familia para vivir y trabajar aquí. José Miguel, allí al fondo se encuentra la zona industrial en la que se va a situar la fábrica, y aquí es donde los nuevos pobladores están construyendo sus propias casas, ¿no? Sí, en principio, como bien dices, será allí donde se instalará la fábrica de Module System, y aquí lo que se están haciendo ahora es la construcción de 20 viviendas que el Ayuntamiento de Madera, bungalows de 75 metros cuadrados, que el Ayuntamiento ha encargado para que puedan instalarse en un principio los primeros pobladores. Miguel, ¿por qué vuestra empresa decidió instalarse aquí en Castellnou? Bueno, vimos que cumplía prácticamente todos los requisitos que buscábamos para la creación de la empresa y el desarrollo de la misma. Van a venir hasta aquí 100 personas, ¿no? Sí, en un plazo de 3 años, que es lo que tenemos previsto, pues el grado óptimo de trabajadores será de unos 122 empleados aproximadamente. Vienen de toda España, ¿no?, estos nuevos pobladores. Sí, durante la creación de la empresa pues se hizo un llamamiento a nivel nacional y bueno, se buscaba gente con una buena capacitación en su trabajo y vamos, para poder repoblar también un poquito el pueblo y echar una mano. Supongo, Miguel, que estos nuevos pobladores tendrán alguna ventaja, ¿no?, al venirse a un pueblo que no conocen de nada. Sí, las ventajas es que se les facilita terrenos y se les ayuda en el tema de la creación de la casa y vamos, también el tema de la luz, de los impuestos, es todo ayuda en general para que puedan vivir aquí tranquilamente. Tú, por ejemplo, has venido de Málaga, ¿no? Sí, he venido de Benalmádena, en Málaga, tengo casa en Málaga y en Benalmádena. Llevo ya aquí un mes y estoy montando lo que es toda la carpintería de la calle. ¿Te costó trabajo tomar esta decisión? Pues sí, la verdad es que sí. Pero ahora he conocido, los compañeros tengo muchos andaluces aquí y nos llevamos muy bien y somos un equipo de trabajo que más que el sueldo, los compañeros han influido mucho en que siga aquí y todo. Estas son las casas en las que vais a vivir. Exacto, estas son las casas que al principio vamos a vivir, que se van a hacer 20 unidades y son las que vamos a vivir. ¿Tú has venido de un pueblecito de Valencia y nada, con idea de quedarnos aquí a vivir y abrir una puerta más. Una gran oportunidad laboral, supongo, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha salido esta oportunidad y mira, no hay que desaprovecharla, porque tal y como está el mercado ahora mismo, venimos con bastante alegría e ilusión de que esto funcione para adelante y sí, venimos con ganas. Yo vengo de Barcelona, tengo 2 críos y aquí yo creo que van a estar muy a gusto, porque claro, las grandes ciudades ahora mismo no los puedes dejar en ningún sitio y aquí los puedes soltar, pueden disfrutar, aire puro. Y yo creo que van a tener aquí una buena educación. A través de la caravana de niños, pues se está cumpliendo el objetivo bastante bien, ¿no? O sea, se ha conseguido crear el empleo en un principio, llamar la atención de la gente que vivía afuera y enseñarles lo que hay en nuestro municipio, conseguir que vengan a vivir y que se rejuvenezca la edad de la población. Con lo cual, Castellnou acaba siendo pues un municipio con mucho futuro. Seguiremos muy pendientes de ese futuro de Castellnou, pero hoy tenemos otra propuesta culinaria, una receta a base de pulpo, pero en este caso lo vamos a cocinar de una manera diferente y especial. Atentos. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a cocinar pulpo, pero de una manera que no es la manera tradicional, ¿verdad, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es una manera un poquito distinta, un poco moderna y muy original. ¿Cómo se llama el plato que os vamos a preparar esta tarde? El plato que vamos a preparar se llama pulpo ahumado con crema de tinta y crujiente de pimentón. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes que se van a necesitar para esta rica receta. Y lo primero hay que tomar nota que hace falta 2 patas de pulpo que ya están cocidas. Sí, las tenemos cocidas de antemano y las tenemos ya preparadas. Bueno, para hacer esa crema de tinta necesitaremos patata, mantequilla, por supuesto tinta de calamar y un poquito de sal. Y estos fideos, por llamarlos de alguna manera, que tenemos aquí tan divertidos en el plato, son los crujientes. Sí, es el crujiente de pimentón y pulpo. Y para hacerlo vamos a dar una explicación un poquito rápida, pues es un poco complicado de hacer. Tenemos un caldo de pulpo muy concentrado con pimentón. Luego lo que hacemos es estirarlo en bandejas antiadherentes, en silpat,
y esto lo dejamos secar. Y cuando está ya bien seco, luego veréis que al freírlo lo que hace es rizarse y coger una forma muy divertida. Y quedan así, pero esto ya es para cocineros con cierta trayectoria, ¿verdad? Por eso también este pulpo no es de la manera tradicional, sino un poquito distinto y original. Bueno, todos hemos escuchado eso de hay que asustar el pulpo antes de cocinarlo, pero ¿cómo se hace? Vale, para asustar el pulpo tenemos el pulpo bien limpio, ponemos una olla y cuando está el agua hirviendo lo que hacemos es introducirlo y sacarlo, ¿vale? Esperar que vuelva a cocer el agua, cuando está otra vez hirviendo lo volvemos a sumergir, así hasta 3 veces, ¿vale? Luego la manera de saber que el pulpo está cocido es cuando ya lleva un buen tiempo de cocción, pinchando en la pata más gorda, cuando sale con facilidad, entonces lo dejamos, pero lo dejamos en el mismo agua apagado y que se enfríe en ese mismo agua. Bueno, Raúl, ¿y este que tenemos aquí ya está asustado? Este está acojonado ya. Bueno, pues lo ha dicho él, que no lo he dicho yo. En unos minutos volvemos y os enseñamos cómo preparar este pulpo ahumado. Nos tenemos que marchar a publicidad, enseguida terminamos ese pulpo, pero también les llevaremos hasta el teatro principal en directo para disfrutar, ahí lo ven, de la mejor danza india. No se lo pierdan.